Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al Economista TV, soy Alejandro Radonjic y tenemos un programa muy interesante por delante. Nos acompaña por un lado Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta, ex embajador ante Estados Unidos, las Naciones Unidas y Portugal, y además autor de este libro, Las dos almas de Estados Unidos. Gracias por venir, Jorge. Gracias, Alejandro. También nos acompaña Nicolás Max, que es estratega y Chief Investment Officer de Criteria. Gracias, Alejandro, por la invitación. Nicolás, por favor, gracias a ustedes. Arrancamos contigo. ¿Qué está pasando en el mercado de bonos de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Bessent? Explícanos un poco. Bien, buen timing para esta pregunta. La semana pasada hubo tres, diría yo, hitos muy importantes que de alguna manera pintan la situación del mercado de deuda americana. Lo primero que pasó es algo estadístico, pero importante, que es que el stock de deuda total americana, la deuda bruta del Tesoro americano, alcanzó el nivel de los 40 billones de dólares, ¿no? 40 billones nuestros, trillones como le llaman los americanos. Por otro lado, la deuda, desde hace no mucho tiempo atrás, la deuda en relación al PBI de Estados Unidos, al tamaño de la economía americana, llegó al hito del 100%. Quiere decir que el valor o el total de la deuda americana ya equivale a un PBI americano, lo cual es récord histórico fuera de periodos de guerra, es mucho, sin duda. Y lo tercero que pasó es que la tasa de interés, de rendimiento del bono de 30 años americano tocó el máximo desde 2007. 5,3% es el registro más alto en casi 2 décadas. Así que todos estos hitos que se dieron al mismo tiempo trajeron, y no por casualidad, una medida que tomó el Tesoro americano, que anunció Scott Bessent, que es la de, digamos, preocupado por el nivel de tasa de interés que representa el costo de endeudamiento americano, por lo menos en ese tramo de la curva. El secretario del Tesoro americano anunció una medida donde duplica la capacidad de compra que tiene el mismo, o de recompra, mejor dicho, que tiene el mismo Tesoro americano de esa deuda para esos plazos. Quiere decir que el gobierno americano tiene ahora la potestad de, para evitar una caída mayor en el precio de los bonos y una suba de los rendimientos, salir a recomprar deuda en ese tramo de la curva. Por supuesto que, digamos, cuando el mismo deudor es el que está recomprando la deuda, de algún lado tiene que salir la plata. Bueno, eso saldría eventualmente de tomar más financiamiento de corto plazo, donde las tasas de interés son más bajas, para con ese dinero solventar estas recompras de la parte larga y tratar de que las tasas de interés no sigan subiendo. La preocupación más inmediata tiene que ver con, por ejemplo, que las tasas de interés de 30 años del bono del Tesoro americano influyen directamente sobre la tasa que paga el tomador de hipotecas en Estados Unidos. Nicolás, ¿pero al mercado le gustó esa estrategia o hubiera preferido que dé una señal más de consolidación fiscal? Sí. ¿Cómo lo tomó el mercado esta estrategia? Digamos, el mercado sabe que es una curita, digamos, ¿no? En algo, digamos, es una gota en el océano, donde el problema, como vos decís, es un problema fiscal. Estados Unidos está corriendo en un déficit fiscal de 2 trillones de dólares americanos anuales, que equivale aproximadamente a 6 puntos del PBI. Esto también es récord histórico fuera de épocas de guerra y sobre todo en épocas de crecimiento económico. Y la preocupación pasa porque la deuda se sigue acumulando a una tasa muy elevada. Tanto es así que este año otro hito es que Estados Unidos va a pagar más de 1 trillón americano, 1 billón nuestro, de dólares solamente en intereses. O sea, de los 7 billones de dólares que gasta el Estado americano por año, 1 billón se lo va a gastar solamente en el pago de intereses, en el costo de la deuda. Y lo interesante es que también, por primera vez, el pago de intereses va a ser más alto que lo que Estados Unidos gasta en defensa. Así que, digamos, si el imperio americano quiere mantener su predominio, bueno, esto lo complica. Tiene que pasar el lápiz rojo. Jorge, en la larga marcha hacia las elecciones presidenciales argentinas de octubre 2027 vamos a tener muchísimas elecciones en el camino. Muchas de ellas serán argentinas, las elecciones provinciales. Sabemos que el calendario se va a desdoblar, así que vamos a tener elecciones ya probablemente desde febrero o marzo del año que viene. Pero también habrá elecciones internacionales a las cuales prestar la atención que no sé si van a ayudar a moldear el clima en una dirección o en la otra, ¿no? Obviamente ahí tenemos las elecciones presidenciales de Brasil, pero las que más sobresalen, a mi entender, son las elecciones legislativas de Estados Unidos, las famosas
midterms que van a ser el 3 de noviembre de este año. ¿Cómo se está preparando Estados Unidos, la vida política hacia estas elecciones? Mira, Alejandro, con relación a la primera parte de tu pregunta, yo diría, hay 3 elecciones que le van a influir sobre la situación de Argentina. La elección de medio término en los Estados Unidos, la elección de octubre en el Estado de Israel y la elección presidencial en Brasil. Los 2 primeros han sido definidos por el gobierno del presidente Milei como la alianza estratégica de la Argentina. Es decir, Argentina está alineada, esto lo dice permanentemente el presidente Milei, atrás de la política exterior de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Por lo tanto, lo que pase en esos 2 países necesariamente va a repercutir sobre la Argentina. Aunque más no sea por aquel dicho que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Y en el caso de Brasil, bueno, no es nuestro aliado estratégico, pero es nuestro primer socio comercial. Por lo tanto, lo que ocurra en la política doméstica de Brasil necesariamente va a tener un impacto en la Argentina. Yo creo que la situación de tensión que existe entre Brasilia y Buenos Aires es inédito. Desde 1983 no hemos tenido un nivel de deterioro de la relación entre los presidentes como la que tenemos en este momento. Y lo grave es que está fundado en cuestiones ideológicas. No está fundado, esto no está alterando todavía el comercio bilateral entre los países, pero podría alterarlo. Y hay otro elemento. El presidente Milei está haciendo campaña por el hijo de Bolsonaro en Brasil. Entonces tenemos dos escenarios, porque hoy las encuestas nos están marcando que hay una cierta paridad entre los 2 candidatos y que probablemente vayan a segunda vuelta a fines de octubre en Brasil. Escenario número 1. Gana Bolsonaro, por lo tanto, el presidente argentino podría decir, bueno, gané la pulseada en Brasil. Escenario número 2, gana Lula, y en ese caso el presidente Milei podría decir, no fue bien en Brasil. Ahora, la paradoja está en que, si gana Bolsonaro, esta posición de privilegio en la relación con Estados Unidos que tiene el presidente argentino dentro de la región, se va a ver deteriorada porque naturalmente el principal interlocutor de Washington va a pasar a ser el gobierno de Bolsonaro. Como dice Andrés Malamud, que a Milei le conviene hacer campaña por Bolsonaro, pero que termine ganando Lula, quizás. Así es, exactamente. Bueno, pero volviendo al tema de Estados Unidos, ¿qué están esperando para las elecciones? ¿Cuál es el escenario base? ¿Cómo quedarán las cámaras? Bien, 3 de noviembre, elecciones de medio término. El 80% de los presidentes de los Estados Unidos, esta va a ser la 40ª elección de medio término de la historia de Estados Unidos, el 80% de los presidentes pierde las elecciones de medio término, por distintos motivos. Entre otras cuestiones porque las elecciones de medio término sirven más para expresar el descontento que para elegir un presidente. Por eso la concurrencia a las urnas está en dispar. Cuando se elige presidente hay muchos votantes. Cuando se eligen diputados y senadores y gobernadores, como este año, el número de votantes decrece. Entonces, ¿quiénes van a votar? Bueno, los que tienen un interés para desaprobar al gobierno o aquellos que quieren aprobar la gestión de gobierno. Todo indica que el gobierno del presidente Trump va a una derrota electoral. Lo que no está claro es la magnitud de esa derrota. Y hay otra cosa, Alejandro, que es importante tener en cuenta. Las elecciones de medio término de Estados Unidos empezaron hace varios meses sin que todavía se haya emitido un solo voto. ¿Por qué? Porque desde el año 2025 el gobierno federal de Estados Unidos, la presidencia Trump, está impulsando la redefinición de las zonas electorales. ¿Y por qué lo hace? Bueno, por algo que se llama gerrymanderismo. Acomodan la forma de la circunscripción electoral tratando de asegurarse que los votantes republicanos queden dentro de las zonas que hoy son dominadas por los demócratas. Estados Unidos elige 435 miembros de la Cámara Baja. Esto quiere decir, en el territorio estadounidense hay 435 circunscripciones electorales. Bueno, estados, empezando por Texas, pero en alrededor de 16 estados, los republicanos han modificado las zonas electorales para tener una situación de prevalencia. Esto generó una reacción en los demócratas, que levantaron la consigna Fire with Fire, y el estado de California modificó también las circunscripciones electorales, recuperando las 5 bancas que teóricamente perderían en la elección de Texas. Así que
como te decía recién, ya se está votando en realidad hace rato, y el 3 de noviembre vamos a un resultado para cerrar, en principio casi seguro que el trumpismo pierda la mayoría propia en la Cámara Baja, en la Cámara Baja, en la sala de la sala de representantes, y está por verse si pierde la mayoría en el Senado. Si llegara a verificarse este segundo escenario, va a dar para ahora seguimos hablando de eso. Nicolás, nos hablabas al comienzo un poco de la situación macrofinanciera del mercado de bonos de Estados Unidos. ¿Cómo está la economía real, por decirlo de una manera? Empleos, salarios, ¿cómo está el movimiento? ¿Cómo llega la actividad? No, la economía americana viene creciendo por encima de lo que se denomina el crecimiento potencial, es en torno de 1,8-2% anual. La economía este año, la propia Reserva Federal habla de un crecimiento del 2,2-2,3%. Del lado del empleo, las tasas de desempleo se han mantenido en niveles muy, muy razonables, muy acotados. Y quizás la mala nota venga por el lado de la inflación. Este año la inflación núcleo, digamos, que mira la Reserva Federal va a estar en el entorno del 3,5. Eso está muy por encima del 2%, que es uno de los dos objetivos que tiene la Reserva Federal a monitorear. Así que desde el punto de vista de actividad económica, la actividad económica viene muy bien. Por supuesto que igual que acá en Argentina se habla también de una economía en forma de K, donde hay sectores que están pasándola mucho mejor que otros, o mejor dicho, partes o sectores grupos de la población que están pasándola mejor que otros. Pero en Estados Unidos hay un impulso tan fuerte hoy del CAPEX, que está atrás de la inversión, que está atrás del desarrollo de la inteligencia artificial, que solo ese factor está explicando de los 2,2-2,3% de crecimiento que se espera, un punto, o sea, 40% de ese crecimiento lo está generando ese empuje. Okay. Así que en la economía americana, desde el punto de vista de actividad, digamos, Trump ese voto lo tiene. Por supuesto, como hay siempre, digamos, alguna parte de la sociedad, sobre todo la sociedad de menor poder adquisitivo, que tiene lo que se llama hoy un problema de afordabilidad, digamos, ¿no? Es la versión americana de no llegan a fin de mes. Exactamente. Así que, bueno, políticamente, digamos, desde ese punto de vista, los números de alguna manera lo deberían ayudar. Pero si, como dice Jorge, en el 80% de los casos los presidentes pierden las elecciones legislativas, es algo que ya está descontado en los precios, un eventual resultado adverso para el Trump. Resultado que mencionaba Jorge, donde se pierde la Cámara de Representantes y se mantiene el Senado, es lo que el mercado descuenta. Si como dice Jorge, Trump llegara a perder el Senado, la situación sería diferente y eso probablemente tenga algún impacto sobre los precios de los activos. Bueno, Jorge, sabemos que Trump es un presidente que genera muchas cosas, ya ha tenido 1 o 2 impeachments, creo, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos el año que viene y el siguiente en un escenario adverso legislativamente para Trump? ¿Puede haber un impeachment? ¿Puede haber obstrucciones, investigaciones? A ver, Donald Trump tiene una situación de absoluto privilegio en Estados Unidos. Él tiene mayoría propia hasta ahora en la Sala de Representantes, tiene mayoría propia en el Senado de los Estados Unidos y uno podría decir tiene mayoría propia en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La relación ahí es de 6 jueces conservadores contra 3 no conservadores del total de 9, ¿no? Ahora, esta situación de privilegio yo creo que en cualquier escenario electoral se va a romper. Lo más probable es que pierda la Cámara Baja, como decíamos recién. Si perdiera el Senado se le va a complicar la gestión. ¿Por qué? Porque no solamente por el caso Epstein, sino por la guerra en Irán y por una cantidad de cuestiones, el enriquecimiento personal, etcétera, lo están esperando, yo diría, con el cuchillo en la boca para promover el juicio político. ¿Por qué no han prosperado los juicios políticos en Estados Unidos? Solamente porque tienen mayoría propia en las cámaras. Claro. Ahora, si pierden esa mayoría propia, yo creo que no solamente los demócratas van a salir a plantear esto, sino que no habría que descontar que algunos sectores republicanos que se sienten avasallados por el MAGA en la interna del Partido Republicano empiecen a manifestar cierto descontento. Ya ha habido algunas votaciones donde 10, 15, 5 legisladores republicanos han votado con los demócratas en contra de políticas impulsadas por la administración Trump.
Jorge, en la prensa se habla de que la sucesión de Trump, por lo menos el candidato, ¿no? Sería J.D. Vance, su actual vicepresidente, o el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿A qué sector representa cada uno de estos candidatos? ¿Y estaría cerrado entre estos dos? ¿O hay chance de que aparezca otro nombre más adelante? Obviamente hay chances de que aparezcan otros nombres. Hoy son los dos que están claramente anotados y trabajando en esa dirección. Vance es vicepresidente solamente porque Donald Trump quiso asegurar su legado. Vance es el movimiento MAGA, Make America Great Again. Vance expresa el núcleo duro de lo que hoy es el Partido Republicano. En el caso de Marco Rubio, bueno, él ha seguido distintas direcciones y ha tenido distintos posicionamientos en el pasado. Viene de enfrentar a Trump y de perder de modo contundente. Yo diría que es menos riguroso en lo que se refiere a la adhesión a lo que el movimiento MAGA supone en Estados Unidos. Más político, digamos. Es más político. Sí. De todas maneras, cualquiera de los dos o ninguno pueden ser candidatos a presidente después de Trump. Trump sigue amagando cada tanto, lo habrán visto en los medios, que en una de esas me voy a presentar por tercera vez. Lo dice, después lo retira, lo vuelve a decir, lo vuelve a retirar. Me hace acordar a Menem antes de la reforma del 94. Sí, está bien. Bueno, Nicolás, obviamente por el apoyo que dio el Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Milei en las legislativas de 2025 y porque acá tenemos presidenciales el año que viene, hay mucha atención, además por lo que implica Estados Unidos en el sistema global, ¿no? Hay mucha atención con lo que va a pasar en las elecciones legislativas, cómo puede quedar el gobierno, qué va a pasar con Bessent, que está un poco en el centro de la tormenta, lo que comentabas al comienzo. ¿Cómo está viendo el mercado argentino la elección americana? ¿Importa? ¿No tanto? En principio, digamos, creo que sería más reconfortante, si se quiere, de alguna manera, para la continuidad del programa y sobre todo del apoyo americano al programa, que haya una victoria de Trump, digamos, ¿no? Una victoria en el sentido de que no pierda las dos cámaras y que mantenga cierto nivel de poder y autonomía. Eso sería reconfortante. Ahora, desde el punto de vista de lo que Estados Unidos ofreció, digamos, comprando pesos en plena incertidumbre electoral del 2025, al mercado le gustaría tener de alguna manera ese reaseguro. Pero, digamos, el gobierno tampoco cuenta con eso y no cuenta con eso en el sentido que está preparando el armamento, si se quiere, para sostener la demanda de dolarización que inevitablemente va a haber previo a las elecciones, como ha habido históricamente en la Argentina, comprando reservas, cancelando líneas de swaps con bancos internacionales, administrando los pasivos en dólares de corto plazo. Podría haber hecho alguna emisión internacional que le permitiera despejar un poquito más los vencimientos. Sí, es algo que se podía haber hecho, quizás es una oportunidad que se dejó pasar, pero bueno, la realidad es la que es hoy. Pero, digamos, el gobierno yo creo que está haciendo una estrategia de acumular armamento, como digo, preparándose ante una dolarización de portafolio sin contar con el apoyo americano. Ahora, si el apoyo americano es algo que está vivo y está presente en función del resultado de las elecciones, bienvenido sea. Pero no deberíamos recostarnos en eso como para, digamos, llegar tranquilos a las elecciones. Bueno, hacemos un corte y seguimos conversando. Ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.
3 décadas de experiencia acompañando la evolución del trabajo y construyendo nuevas formas de prevenir, cuidar y transformar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, estamos de regreso hablando con Nicolás Max y Jorge Argüello. Jorge, durante mucho tiempo escuché a los analistas internacionales decir que Argentina podía beneficiarse de esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, en tanto y en cuanto ninguno de los dos exigiera lo que podemos llamar monogamia geopolítica. Es decir, que Argentina pudiese jugar a dos puntas, un poquito con Estados Unidos, un poco con China, y en ese escenario íbamos a estar bien. Hasta que alguno de los dos empezara a exigir monogamia y más condicionalidades. Daría la impresión de que Estados Unidos está empezando a usar esa carta, ¿no? Por ejemplo, se supo hace poco que hay una presión desde la Embajada de Estados Unidos a una cooperativa de telecomunicaciones mendocina. Neuquén. De Neuquén, perdón, para que no contrate a la China Huawei. Muchas de las grandes licitaciones que está haciendo el gobierno tienen cláusulas antichinas. ¿Ha cambiado el escenario en este aspecto o simplemente se está explicitando algo que siempre existió? No, a ver. Yo estoy convencido que Argentina necesita multiplicar sus vínculos, no reducir el número de vínculos. Creo que fue un error de estrategia de parte del presidente Milei renunciar a la incorporación de la Argentina a los BRICS, por ejemplo. Los BRICS no nos pedían nada, pero nos habilitaban otra mesa en la cual Argentina poder estar. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Los BRICS, en los BRICS están los principales socios comerciales de la Argentina. La B de BRICS es Brasil. La I de BRICS es la India, que es el quinto socio comercial de la Argentina. La C de BRICS es China. Entonces, primera cuestión, me parece a mí que nosotros deberíamos multiplicar nuestros vínculos, no achicarlos. Segunda cuestión, hay una política ensayada desde Washington muy clara que tiene que ver con... frase de Marco Rubio, "This is our hemisphere". Este es nuestro hemisferio. Cuando los norteamericanos hablan del hemisferio occidental, hablan de todas las Américas, ¿no? 1823 el presidente Monroe sacó la doctrina Monroe que decía América para los americanos porque la amenaza para la región eran las potencias coloniales europeas. 1904 sale un corolario Roosevelt en la doctrina Monroe, que dice Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en cualquier país de América Latina si el interés nacional de los Estados Unidos está afectado. 2026 aparece la doctrina Monroe, jugando con Donald y Monroe. Donald Trump y el presidente Monroe. Esta doctrina que dice, bueno, este es nuestro hemisferio. Por esa razón, nosotros vemos una injerencia muy importante de los Estados Unidos en los procesos electorales de América Latina. No hay ninguna elección en América Latina donde Trump no haya apostado y haya ganado. Por eso es la importancia de la elección de Brasil, porque Trump está apostando mucho a la derrota de Lula, pero Lula puede ganar. Así que yo creo que esa es la situación. La Argentina ha definido un alineamiento con Washington. Fíjate vos una cosa, el diario The Guardian de Gran Bretaña hace 2 semanas publicó una editorial, una nota, en donde define al presidente argentino como el proxy del trumpismo en la región. Sí. En América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con los viajes del presidente Milei a Chile, a Bolivia, a Perú, a Colombia, a Costa Rica, es decir, toda esa estela de gobiernos de derecha que se han venido imponiendo en las elecciones. Y eso explica también la pelea con el presidente Lula. Yo no creo que sea solamente una pelea por diferencias ideológicas. Creo que lo que en el fondo mueve al presidente Milei es el cumplimiento de, podríamos decirlo, de alguna forma de instrucción que les da desde Washington. Bueno, Jorge, te quería preguntar el tema Malvinas. Es un tema que nunca dejamos de discutir en Argentina, pero bueno, obviamente se habló bastante en el último mes y medio por el partido con Inglaterra, la famosa bandera. Sí. Gestos, símbolos. Por abajo, por lo diplomático, por lo real, por la sustancia, ¿está cambiando algo en el juego de fuerzas? ¿Estamos más cerca de algo en Malvinas o no ha cambiado nada más allá de todo esto que hemos dicho estas últimas semanas y meses? La política exterior que está llevando adelante la Argentina nos está separando
de los países que históricamente han acompañado nuestra posición en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas desde 1965, que es cuando se logra la aprobación de una resolución fundamental para la Argentina, que es la resolución que dice: este es un conflicto de soberanía, hay dos partes, las dos partes deben sentarse a negociar la soberanía de las islas. Estados Unidos, que es la principal alianza del gobierno argentino actualmente, no apoya la causa Malvinas. Israel, que es el otro aliado estratégico de la Argentina en este momento, no apoya la causa Malvinas. No votan con nosotros en el comité. Brasil, que siempre vota con nosotros, es con el que estamos teniendo mayor cantidad de problemas en la región. De manera tal que yo creo que no hay estrategia. Y eso es lo peor. No tener un plan es lo peor para el interés nacional, ¿no? Así que bueno, esperemos que esta etapa se supere y que la Argentina vuelva a tener una estrategia clara y firme orientada a recuperar la soberanía de las islas. Jorge Argüello, gracias por venir. Gracias, Alejandro. Nicolás Max, lo mismo, gracias por venir. Gracias a ustedes por acompañar. Nos reencontramos como siempre el martes que viene. Chao, muy buenas noches. Ternium. Acero para hacer. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. 3 décadas de experiencia acompañando la evolución del trabajo y construyendo nuevas formas de prevenir, cuidar y transformar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.